Detalle a la clase de interpretación de la norma internacional ISO 9001 en su versión 2015. Una norma que tiene 128 requisitos. Y en la siguiente diapositiva podemos visualizar el enfoque que nos entrega la norma internacional. Una organización finalmente es dirigida por planificar, hacer, verificar y actuar. Como eje modular está el liderazgo, que en concordancia con el compromiso elevará la participación activa que debe tener la alta dirección con este sistema. Con este sistema que logrará resultados orientados ¿a qué? A la satisfacción del cliente, a mejorar tus productos o servicios y para mejorar el resultado de este sistema de gestión con desempeño cada vez más maduros. Por supuesto, para eso será impulsado por un análisis de contexto, conocimiento de los requisitos del cliente y de tus partes pertinentes. Algunos cambios que nos entrega la norma internacional es el anexo SL. El anexo SL es un anexo interesante. Hoy en día todas las normas ISO tienen la misma estructura. Empieza de un capítulo 0 hasta un capítulo 10. Todos los requisitos empiezan desde el capítulo 4 hasta el capítulo número 10. Si usted quiere llevar la norma ISO 45, 14000, 9000, todos tienen los mismos requisitos. La misma estructura, las mismas definiciones. Política, cuando usted lea la norma ISO 9001, la encontrará en el apartado 5.2. Será también 5.2 en 14000, 45000, 37 y cualquier otra norma ISO. Si usted quiere revisar información documentada, lo va a encontrar en la cláusula 7.5 y será 7.5 en 9000, 14000, 45, 37 y cualquier otra norma ISO. Otro de los cambios que nos entregan en septiembre, el 23 de septiembre del 2015, esta norma internacional es el pensamiento basado en riesgo. Y es que la norma no es que la haya incorporado, la haya traído nueva. Desde la acción preventiva, la norma buscaba que uno debería ser preventivo. Que esa no conformidad que te han dejado debió haber sido detectado como una no conformidad potencial, como una situación de riesgos. Y en ese sentido la norma hoy en día nos dice que las organizaciones deben de tener un pensamiento basado en riesgos. En riesgos y oportunidades, por supuesto, mirando el efecto negativo y positivo, convirtiéndote en una empresa totalmente preventiva y totalmente coherente para aprovechar las circunstancias que benefician a esta organización. También nos ha elevado a un nivel estratégico al definir el concepto de información documentada. Y es ese análisis de la naturaleza, la particularidad que debe tener esta organización. Porque habíamos dicho que un sistema de gestión no es un enlatado. No puede ser de que yo vengo del sector minero, cambio los logos, control V, reemplazar y pongo el nombre de la nueva empresa que estoy trabajando. Que puede ser minera, petrolera, textilera o una pyme. Lo que se hacía como prácticas generacionales años atrás era hacer eso, cambiaban de nombre. Ajustaban el documento que era de aplicación a la minera para la pobre pyme. Y realmente generaba todo un concepto de malestar, totalmente incoherente a la particularidad de esta organización. El concepto de información documentada. La información documentada de alguna manera nos limita, nos promueve a ya no tener procedimientos. Converge a nuevas tecnologías porque utiliza el término de accesibilidad, de protección, de retención, de almacenamiento, conservación. La información documentada engloba los términos de documento y registro. Y por supuesto, el concepto de liderazgo que debe tener la alta dirección. Ya no hay un red, ya no hay un RAP, ya no hay un representante de la dirección, sino todo lo contrario. Ya hay una participación totalmente activa por parte de la alta dirección.
En ese sentido, queridos alumnos, hoy en día leer la norma es bastante más digerible, bastante más sencillo, porque ya usted conocerá la estructura de alto nivel que tiene esta norma y que la sintetiza en capítulos, títulos, conceptos, definiciones. Como pueden ver, va desde una presentación de la cláusula 0, la cláusula 1, el alcance, cláusula 2, referencias normativas, cláusula 3 es términos y definiciones, y a partir de la cláusula 4.1 empezarán los requisitos, los debe y los debe. Y terminará en la cláusula 10.3, mejora continua. Si queremos esbozar el ciclo del PHBA, a partir de la cláusula 6 se encontrará usted la planificación. En el capítulo 7 y 8 estará el soporte para la correcta operación. El capítulo 9 es el concepto de verificar y el capítulo 10 es el concepto de mejora o de actuar. Capítulo 4, particularidades y la participación activa con el liderazgo son variables muy modernas, muy ágiles para esta organización. Para profundizar el pensamiento basado en riesgos, define la norma que le permitirá a la organización analizar las causas de los procesos que generan desvíos, aprovechando las oportunidades. Ante el riesgo no le tenemos miedo al riesgo, que cuando se presenta el riesgo conoceremos las causas que la pueden generar, 1, y 2, tenemos planes de atención. Si la temperatura se eleva, oye, tenemos diferentes mecanismos para bajar la temperatura. Si la dureza está maleado a ciertas terminologías, a ciertas variables, podemos corregirlo. No le tenemos miedo, tenemos planes de actuación contra el riesgo, porque ante el riesgo usted tiene que protegerse, tiene que aceptar el riesgo, transferir, compartir el riesgo. Ante la oportunidad deberá de aceptar, explotar, compartir, o por qué no, dejarla pasar también la oportunidad. Y en ese sentido, queridos alumnos, en el pensamiento basado en riesgos, lo que nos envía la norma, alineada con la norma ISO 31000 de gestión de riesgos, nos indica, hay que identificar los riesgos y oportunidades. Hay que analizarlas, priorizarlas, hay que planificar acción para abordarlas, implementar estas acciones se tienen que hacer, hay que verificar la eficacia y hay que aprender de su experiencia. ¿Dónde encontrará todo este circuito lógico del enfoque basado en riesgos y oportunidades? En toda la norma. Aparecerá en la cláusula 4.4 de la norma internacional, aparecerá el enfoque hacia el cliente en la cláusula 5.12, aparecerá el enfoque de riesgos en el capítulo 4, en el capítulo 7 de la misma manera los recursos, en el capítulo 8, capítulo 9 y el capítulo 10. En eso, queridos alumnos, el enfoque de riesgos y oportunidades permitirá finalmente a la organización ser totalmente preventiva, bastante correcta, bastante ordenada, para poder controlar estas situaciones de riesgo. El ordenamiento estará en un factor llamado enfoque basado en procesos. Los procesos, según la norma internacional nos presenta, habrán fuentes de entrada, habrá de alguna manera aquel que te entrega el insumo, estará el insumo en sí. Por ejemplo, el vendedor de naranjas me provee la naranja. Estarán las actividades que logran transformar la naranja en el jugo. La salida será el jugo, por supuesto. Y el receptor de la salida será el cliente, en este caso mi persona. Habrá puntos de control, puntos de indicadores, medición, recursos para poder medir el desempeño del proceso. ¿Y de qué manera enfocamos, y esto lo veremos en la cláusula 4.4, el desarrollo de un proceso? Pues a través de la matriz SIPO. Y SIPO viene de siglas en inglés, que la S es el supply, que está referido al proveedor, el I es el input, la P process, O es la salida, el output, y la C los clientes. En ese sentido, ¿qué debemos de tener en un enfoque basado por procesos? Según la norma, nos habla de recursos, resultados, objetivos, indicadores, métodos, criterios, responsables, secuencia, infraestructura, ambiente, competencia, riesgos y oportunidades.
La norma internacional esboza una presentación basado en el análisis del contexto y lo hemos podido graficar. El análisis del contexto son las particularidades que enmarca a esta organización. Variables legales, variables contractuales, la naturaleza que es a nivel regional, mundial, Latinoamérica, Perú, Lima, entre otros. Variables de debilidades, variables de particularidades, fortalezas que tenga esta organización. Hay que conocer a las partes interesadas y en base a esta información determinaremos un alcance definido. Y a ese alcance aplicaremos un sistema de gestión. En la cláusula 4, análisis de contexto, empezaremos la interpretación desde el apartado 4.1 hasta el apartado 4.4 de la norma internacional. Los invito a seguir con nosotros. Hablaremos a partir de ahora de la interpretación de la norma. Muchas gracias, queridos alumnos.